Mirador Argentino. Producciones para televisión streaming presenta en primera persona Malvinas, 41 años a corazón abierto. Conducción: Carlos D'Abramo. Agradecimiento a Casa de Veteranos de Guerra de 3 de febrero. Prosigue en Isla Soledad la tensa espera ante el combate final por Puerto Argentino. De momento no hay noticias sobre enfrentamientos de envergadura. Las condiciones climáticas continúan empeorando, dificultando las acciones aéreas. La sensación térmica en Malvinas se aproxima a los 15 grados bajo cero. 6 delegados de Cruz Roja Internacional están viendo ustedes en este momento un avión Sea Harrier atacando Puerto Argentino. Decíamos que 6 delegados de la Cruz Roja Internacional viajan hoy hacia Islas Malvinas en un buque hospital británico para visitar a los prisioneros argentinos y verificar la evacuación de los heridos. Los delegados, de los cuales 2 son médicos, llegarán probablemente hoy al archipiélago del Atlántico Sur, según ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas son las posiciones argentinas en torno a Puerto Argentino. El Comité Internacional recordó a ambas partes en conflicto, a Gran Bretaña y a Argentina, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que están obligadas por las convenciones a proteger a la población civil de los efectos de la contienda. Existen todavía 200 civiles en Puerto Argentino. Por otro lado, el buque hospital Hydra del Reino Unido desembarcará hoy en el puerto de Montevideo a 51 heridos británicos de los combates con los argentinos por la recuperación de Islas Malvinas, según se ha anunciado oficialmente en Uruguay. El Hydra es el segundo buque hospital británico que traerá heridos desde que comenzaron las batallas en el Atlántico Sur a Montevideo. Las mismas fuentes agregaron que los soldados eran bajados en camillas y que aproximadamente 4 horas más tarde abordarán un avión que los llevará a Londres desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, distante unos 25 kilómetros de la terminal portuaria. En los comienzos de las acciones bélicas por las Malvinas, Montevideo se convirtió en el escenario puente para la devolución de prisioneros argentinos y de británicos deportados del archipiélago. Bueno, estamos en una nueva edición de especiales en primera persona, Malvinas a 41 años a corazón abierto. Hoy estamos con un veterano de cuadros, que él se va a presentar en este momento y continuamos con la charla. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Oscar Alfredo Tapia, veterano de guerra. Yo fui a Malvinas como suboficial del ejército. Soy sanjuanino, ingresé a la Escuela Suboficial de Sargento Cabral en el año 1979 y egresé en el año 1980 como infante. Mi primer destino fue Comodoro Rivadavia, el Regimiento de Infantería Mecanizado 8. Mi cargo en esa época, mi rol de combate, era jefe del primer grupo de la primera sección de la Compañía de Infantería A. En aquella época, cuando nos tocó ir a Malvinas, el regimiento recién había recibido la clase 63. Nosotros habíamos introducido la clase prácticamente la 61 y 62. Quedaba más o menos un 20% de la 62, que era la que cumplía los servicios, hasta que la clase 63 recibiera todas las instrucciones para poder comenzar con lo que eran los servicios de armas y a partir de ahí dividirlos a distintos cargos
a cubrirse en la unidad para el funcionamiento. En aquella época, nosotros recién estábamos empezando con la Instrucción 63. Cuando en una madrugada llegó gente que no era del regimiento, gente del 25. Esto fue casi a la tarde-noche. Al otro día de la mañana ya no estaban. Nos enteramos de que habían tomado Malvinas el 2 de abril. El Regimiento 8 comenzamos con qué es lo que a veces a uno le llama la atención. Cuando uno está acostumbrado a recibir, cuando va a iniciar el año, los programas de instrucción. Y vimos que empezaron a cambiar algunos temas. Nos parecía raro que habían tomado Malvinas y nosotros estábamos con instrucciones de cómo disolver un tumulto, cómo neutralizar un cabecilla, con instrucciones que nada que ver casi con lo que veníamos haciendo. Entonces empezamos con alistamiento. El regimiento, el 4, recibe la orden de alistarse, nosotros ajenos a todas esas órdenes, recibe la orden de alistarse. Entre uno de los alistamientos, nosotros siempre salíamos a la madrugada, preparamos el equipo, subíamos los camiones y hacíamos varios kilómetros, bajamos, nos hacían bajar, sacar el jarro, tomar el mate cocido. Entonces, de esa manera, nunca nos imaginábamos qué iba a pasar el día 6, ni sabíamos qué orden había recibido el jefe de regimiento. De tal manera que siempre en la guardia, cuando iban saliendo los camiones, había un perro, el perro Mortero. Había un perro ¿Mortero que... se llamaba el perrito? Mortero. Me mataste con esa. Entonces, el último día del alistamiento, que fue el día 6, el cabo primero Funes lo sube al camión. Entonces, pensando que íbamos Sí, hasta un lugar cercano. y volvíamos, como hacíamos casi todas las noches, nos fuimos al aeropuerto y ya empezamos a ver un movimiento de mucha gente. Nos hicieron cargar los equipos, bolsones, cajones de municiones, todo el material. Aparte, el infante lleva un montón de equipo. Todo. Es un mochilón lo que Sí. Llevamos 4 portacargadores, cuando siempre llevamos 2 normalmente. Llevaba el doble de munición. Llevamos el doble. Granada. Cada hombre llevaba 2 o 4 granadas. Y de pronto, bueno, empezamos a embarcar y el perro empezó a dar vuelta. Empezó como a llorar. Entonces el cabo primero lo sube. Nos fuimos a Malvinas el día 6. Llegamos a Malvinas, a Puerto Argentino, cerca de mediodía. Ya estaban dando la seguridad a la gente, las tropas que habían tomado. A nosotros nos desembarcamos, nos derivan a unos galpones, nos dan unos galpones hasta tanto dieran el lugar para instalar la defensa del regimiento. Y el perro siempre con nosotros. O sea, Mortero fue el único animalito que viajó a Malvinas. No, habían varios perros, Varios pero perros, ese sí. fue nuestro perro. Estaba hablando de mascota, por ahí tenés el perro entrenado, que es otra historia. Ese es La un mascota. perro que creo que fue el único perro que hizo lo que hizo este animal, ¿Qué hizo el este perrito? héroe. Contame un poquito. No me voy a adelantar, quiero que Dale. sea una sorpresa. De tal manera que nosotros nos derivan a galpones y empezamos a preparar el equipo, empezamos a hacer limpieza de armamento, que es lo que hacíamos constantemente. Entonces, una
cerca de las 4 de la tarde viene el mayor de inteligencia, el jefe de compañía, el teniente primero Morán, un piloto de helicóptero, y llaman a 3 grupos de la primera sección de la compañía A. El jefe del primer grupo, el cabo Tapia, jefe del segundo grupo, el cabo Barrio, y jefe del tercer grupo, el cabo Villagra. Entonces nos llaman y nos dan una orden de operaciones sobre cuál iba a ser nuestra misión. Y nos dicen de que teníamos que ir a tomar del lado de Gran Malvina lo que es Bahía Fogdey, que no está Bahía Fogdey Este y Bahía Fogdey Oeste. Bahía Fogdey Este no había sido tomada ni se tenía conocimiento si había tropas inglesas. Entonces, embarcamos tipo cerca de las 5 de la tarde, ya estaba prácticamente, había pocas luces. Entonces nos dejaron los chinú, embarcamos con los soldados, los 3 grupos. Claro, los chinús son los helicópteros para desplazamiento de tropa rápido, de un lugar a punto A a punto B. Así es. Y nos llevan hasta Bahía Fogdey Oeste, donde se encontraba una pequeña fracción del batallón de ingeniero 9, que ellos nos dan un lugar, nos designan un lugar para descansar unas horas y que preparáramos el equipo aligerado para poder, con las primeras luces, ir y tomar Bahía Fogdey Este. Yo había recibido en la orden de operaciones la misión de ser la punta de infantería. El cabo Barrio tenía la misión de tomar todo lo que era el puerto, el cabo Villagra la altura, y yo designar un lugar, un descampado, para que el resto de la unidad, cuando llegue, marcáramos con fumígeno para que pudieran aterrizar. Tipo 3 de la mañana nos levantamos, en 2 Unimog nos llevan hasta las proximidades, nos dejan más o menos entre 6 o 7 kilómetros, desembarcamos de los Unimog, entonces avanzo como punta de infantería, hago formar en cuña, donde yo iba adelante y tenía el resto, el equipo A a la derecha y el equipo B a la izquierda. Cosa de que en caso de que recibiéramos fuego, se desplazaran las alas y quedáramos en línea. Entonces, y atrás venía el segundo grupo y el tercero venían formados con formación en columna. Exacto. Entonces, llegamos, tomamos, no, gracias a Dios, la orden que habíamos recibido, que es la orden que se escucha siempre, es evitar destruir propiedad, eliminar o poner fuera de combate al personal civil y tratar de no ocasionar baja. Entonces, lo que hicimos, como fue por eso digo que fue nuestra primera experiencia, es colocar FAP sobre una altura. Hicimos varios disparos sobre los techos. El FAP es el fusil. El FAP es el arma de apoyo prácticamente del tirador, del grupo de tiradores. Tiene un bípode, se dice una cosa. Tiene bípode y tiene mayor cantidad de volumen de fuego. Un cañón un poco más grueso. Entonces, hicimos unos cuantos tiros, hicimos el desplazamiento. Una vez que me sobrepasaron el grupo del cabo Barrio y tomó el puerto,
me sobrepasa el grupo del Cabo Villagra que toma la altura y yo tomo, prácticamente vendría a ser el medio, donde estaba un claro, que es el que había seleccionado para que marcar, para que cuando llegue el resto de la unidad, que es lo que hice, estuvimos todo ese día solo, no permitimos que nadie salga, ni que nadie ingrese, rodeamos todo lo que es el lugar de Bahía Fou y estuvimos todo ese día y toda esa noche. A los soldados los hice construir posiciones de tirador cuerpo a tierra para que sea mucho más rápido y para que no estén constantemente parados, o sea, era ocupar la posición y tratar de brindar la menor cantidad, o sea, el tirador que está como acostado. Claro, acostado, cuerpo a tierra. Entonces, para que no diera blanco. Entonces, y los movimientos fuera de agazapado y arrodillado, de esa manera construíamos la posición de tirador cuerpo a tierra. Lo único que teníamos que hacer es hacer... No es el pozo zorro, no, es otra cosa. No es el pozo zorro, es la posición tirador cuerpo a tierra, que lo que uno tiene que hacer es hacer un parapeto donde tiene que cubrirse del fuego del enemigo, y es lo que hicimos, hacer un parapeto y cada posición de tirador individual estaban ellos cuerpo a tierra. No nos había colocado, lo había colocado individual, de a uno, cosa de cubrir mayor frente, haber más distancia. Esa es la diferencia del tirador cuerpo a tierra individual al pozo zorro doble, que es lo que hicimos después. Entonces, de esa manera, cuando empezamos a sentir al otro día con las primeras luces el sonido de los helicópteros, entonces mandé al jefe de equipo A prender el fumígeno y colocarlo prácticamente en el medio del descampado, cosa que los helicópteros, los pilotos vieran hacia dónde se desplazaba el humo, hacia dónde corría el humo, para ellos poder aterrizar, porque siempre aterrizan en contra. Un cacho de fumígeno se ve de a kilómetros. Sí, pero era más para que vieran hacia dónde corría el viento. Entonces, bueno, ahí desembarcó el resto de la unidad, que ahí es donde vino el jefe de regimiento, inteligencia, y ellos se encargaron de hacer lo que es la requisa casa por casa, revisar todo, tomar nota de todo la gente que vivía ahí. Y bueno, y a nosotros se nos designó la primera línea. La compañía cubría el medio de la primera línea. Y ahí comenzamos con las construcciones ahí sí hicimos pozo de zorro doble. Porque eso es para más tiempo, para estar más Exacto, tiempo. Ahí hicimos... Eso está como que estás en una intemperie. No hicimos la posición que reglamentariamente corresponde, porque en base al tiempo que se estaba previendo, que es lo que nos decía el jefe de compañía, tiene que ser una posición cómoda, donde el hombre pueda estar descansar, donde pueda tener todo su material. O sea, es un pozo zorro, pero tiene un tamaño acorde a la o las personas. El pozo zorro normalmente doble, son una pala y media de ancho por 3 de ancho por 3 de largo. Entonces, lo que hicimos nosotros es que se haga profundo, que se trate de hacer un poco más ancho y hacer a los costados lugares para poder colocar el resto de las municiones, porque cada tirador, aparte de tener los cargadores que llevaban en los portacargadores, tenía prácticamente 100 tiros más o 200 tiros más en las cajitas, que las tenían que tener ellos para que en caso de que comenzara, pudieran ellos mismos reabastecerse. Volver a recargar. Para eso, un ejemplo, se colocó posición de zorro doble. O sea, mientras todas estas instrucciones se las dábamos a medida que iba pasando el tiempo,
y todo ese tiempo que teníamos lo aprovechábamos para hablar, para instruir, para conocernos, para estar constantemente instruyendo. Entonces, como veíamos que las noches eran muy oscuras y a veces usted a 50 centímetros usted estiraba la mano y no se veían las puntas de los dedos, entonces ¿qué hicimos? Empezamos a remarcar los límites de cada tirador. Límites son límite izquierdo y límite derecho. ¿Por qué? Para que no se entrecrucen, o sea, para que el tirador tenga su sector de observación y fuego. Entonces, cuando hace su fusil hacia la izquierda, tenga un tope y el tirador que estaba al lado también tenía su tope, cosa de que no Si no se atacaran confundiera. dos al mismo blanco. Exacto, exacto, no tirar dos al mismo blanco. Entonces, nos dedicamos a instruir, a preparar todo ese tiempo y a remarcar. Hicimos todo lo que es el campo minado. Claro, porque Normalmente, tenían ingenieros cerca. Ustedes. claro, teníamos los ingenieros, pero ¿qué pasa? Que no daban abasto, porque era una pequeña fracción de ingenieros 9. Entonces nos dieron instrucción a los suboficiales ¿Cómo se hacía? cómo se hacía los sectores, los campos minados. Entonces nos mostraron cómo había que hacer con Todo el método. exacto. No vamos a explicar mucho. Y eso es lo que hicimos, todo lo colocamos, donde tenías que anotar, hacer un croquis, donde cómo se colocaba Por la eso me soga, refería de al tal método. manera, claro, Eso la es lo que- estaquita, la soga, Sí. dónde iban cada mina. Y delante del campo minado, todo lo que es los obstáculos. Teníamos alambrados de pus, todo lo que es alambrado, utilizamos hicimos estaca, colocamos trampas cazabó, todo lo que es granadas. Sí, trampas. Si uno, Exacto, aparte que cosa de poder alertar. alertarse. Sí. Por si venían por otro lado que uno Exacto, no estaba. porque en las noches no se veía, entonces cosa de Cuando poder escuchaba la explosión sabías qué pasó. sabíamos que ya están cerca. Están cerca. Y otra de las misiones que me tocó hacer es avanzada de combate. La avanzada de combate son los hombres que se encuentran delante del campo minado, a una distancia aproximada de entre 500 y 600 metros. Son pequeñas fracciones, siempre éramos 4, 5. Son pequeñas fracciones que la misión de la avanzada de combate es eliminar y confundir al enemigo o sea, teníamos que dividir sobre todo el frente de las primeras líneas. Entonces la misión nuestra era eliminar enemigo para a la vez confundir sobre cuál iba a ser el verdadero campo de combate. Y de ahí sí podíamos replegarnos por una franja que nosotros habíamos hecho. Marcado, claro, camino, sendero. Exacto, habíamos hecho para que salgan las Lo patrullas de mismo para exploración. me imagino que debe ser para intentar pescar a la avanzada del otro. Porque a veces no vienen todos juntos. Claro, Avanzada, claro. Mirá, acá por acá se hace por más, pasar. se hace más para eso, para confundir, ¿no? Entonces me tocaba hacer a veces de avanzada de combate, donde la verdad que nos tocó muchas experiencias como la que dije de nuestro cabo Primero Bodri, donde tuvo un accidente el tractor que él viene, una de las minas que se había colocado en un costado del camino, el tractor sale, se marca, mandan una persona para marcar, sale y cuando vuelve estaba todo nevado, entonces el tractor se desplaza, se resbala y la rueda de atrás pisa la mina
y ahí es donde cae nuestro delante prácticamente de la posición nuestra, y ahí es donde lo alzamos y después se lo cargó a vehículo y se lo llevó al puesto de socorro. Y después fallece. Ah, le agarró feo, pobre. Sí, y nuestro primer, que es donde ahí sí abrimos fuego, fue el 1 de mayo, que fue el bautismo de fuego de todo. Sí. Porque se dice que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, pero yo creo que fue el bautismo de todo. Aparecieron en la madrugada del 1 de mayo dos Sijarri, a escasa altura, de tal manera que nosotros que estamos avanzados en combate lo vimos pasar, y al que iba al costado le vi el piloto, y el primer avión pasó ametrallando, se suspende, gira hacia la izquierda y el avión que venía atrás lanza misil, yo digo cañonea, ahí es donde le pega al barco y al puesto socorro. Ahí es donde tuvimos el primer herido ahí en el puesto socorro y el hundimiento del barco que nos traía provisiones. A partir de ahí, bueno, ya quedamos aislados, la parte de Gran Malvina, quedamos aislados porque ya el espacio aéreo ya lo empezó a dominar lo que es el enemigo. Y bueno, a partir de ahí en adelante, todas las noches sufríamos, una fragata se había colocado a una distancia más o menos de 20 kilómetros y largaba bengala, se iluminaba el campo y empezaba el cañoneo. Parecían ráfagas, era pum, 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 y todas las noches era cañoneo que caían cerca. Y en las madrugadas aparecían los aviones y constantemente ametrallaban. Esa fue nuestra... nosotros le tiramos a los aviones ese 1 de mayo. Esa fue la primera vez que me tiro cuerpo a tierra, espalda al piso, y puse mi fusil y le tiramos a ese avión, que cuando le tiramos ya estaban allá, porque... Era rapidísimo. Tenía que agarrar. Lo tengo. No, una amiguita que se me cruzó cuando estaba respirando. Sí. Y a partir de ese 1 de mayo, cada vez que veíamos que flameaba la bandera, nosotros lo que hacíamos era formar cortinas de fuego. O sea, porque lo único que nos quedaba a nosotros, a los tiradores, se nos había dicho que teníamos que apuntar directamente como si fuese un estadio de fútbol delante, o sea, el tamaño de una cancha de fútbol delante del avión, para poder de esa manera dificultar, en base a la cortina de fuego, dificultar una buena puntería de los aviones. Cuando el avión te está cañoneando. Claro, es lo único que nosotros los tiradores hacíamos, porque después teníamos la 12-7 que estaba en lo que era en la parte del puerto. La 12-7 era la única que le podía tirar, y después aparecieron unos lanzamisiles, los lanzacohetes que eran nuevos, y muy poca gente los sabía manejar. Entonces, a veces en los primeros tiros tiraba y hacía así. Ya después, bueno, vimos que fue uno de los días que vimos que uno de los aviones empezó a largar humo, y la alegría que a uno le da cuando ve que sale un avión con humo, ¿no? Porque lo primero que dice, bueno, le pegamos o va a caer. Va a caer o no vuelve. O no vuelve. Porque también es cuestión de defensa propia. Exacto. Y esto fue casi todas las noches así, con constantemente ataque. Y a mí me tocó ser integrante también de patrullas, hacíamos patrullas. Nuestra misión era patrulla de exploración.
teníamos dos tipos de patrulla de exploración y patrulla de combate. A mí siempre me tocaba patrulla de exploración, que son las que solamente tenemos que traer información sobre aviones, de dónde hacia dónde pasaban, o si se veía tropa, todo lo que se veía. La misión era traer información y evitar el contacto con el enemigo, tratar de volver sin ser visto. Si no es como que te Exacto. delatás un poco. Esa era otra de las misiones que me tocaba en las noches. Y esto, el día más que fue creo que fue para la mayoría de nosotros, cuando el día 2, cuando nos enteramos que habían hundido el general Belgrano. Ese fue uno de los días más dolorosos para nosotros. Y después las bajas que tuvimos. Nosotros tuvimos 5 bajas. Un cabo primero y 4 soldados. Después, cuando nos toman prisioneros, esta es la parte que siempre cuento porque a veces a medida que pasan los años uno se va poniendo más sensible y trata de contar cosas que te hacen daño, ¿no? Pero siempre trato de contar la parte hermosa y la parte linda que es lo que me hizo vivir ese perro, el soldado mortero. Soldado. Soldado mortero. Me estoy enterando ahora de esa historia, por eso lo estoy escuchando atento. Cuando lo googleé, cuando lo mire, lea la historia del soldado mortero. Yo le voy a hacer lo que yo vi y lo que yo viví con ese perro. Ese perro, cada vez que salíamos de intrusión, él estaba o en la guardia o en la compañía, o en el casino, en el rancho. Entonces cada vez que salíamos de intrusión, el perro salía a la par de cada sección. Iba y cuando uno decía, iba marchando y el perro iba al lado ladrándole los talones a los soldados. Y le iba ladrando los talones. ¿Era un sargento? Era un cabo. Era un cabo. Mirá. Y en Malvinas, lo que yo recuerdo de ese perro es que cuando largaban las bengalas, lo que primero que se veía, que en la noche no se veía cuando uno recorría hacia las patrullas, son las posiciones. Y cuando largaban las bengalas, lo primero que se veía es la posición y los hombres y los soldados que iban entre posición, que se tiraban. Y el perro que corría entre las alturas y ladraba, iba entre las posiciones y se veía que el perro ladraba. Es como si el perro miraba por donde caía la bomba y es como si él fuera y cuando ya lo veía, ladraba como si fuese alegre, una alegría, ¿no? Porque él ladraba y corría a las posiciones y uno lo miraba y veía el perro que corría. Y cuando nos toman prisioneros, yo recuerdo que nos subían a la fragata de desembarco y el perro hacía como cuando estábamos subiendo al avión, el perro empezaba a ladrar. Entonces el cabo primero Funes lo agarra y el inglés como diciéndole que no. Entonces le dijo, y si no, no subo. El cabo primero le dijo que no subía. Entonces el inglés le hizo entender de que si mordía a alguien, lo iba a bajar. Entonces el perro vio y subió el perro y estaba entre medio de todos nosotros con las orejas bajas y estaba ahí como si supiera. Uno más. Sí. Esto lo digo porque no figura en la historia. Entonces subimos y nos llevaron al Norland.
En el Norland nos ponen en una bodega enorme, que es donde nos empezaron a controlar, a derivar a distintos lugares. A mí me toca ir a un camarote, porque yo tenía una insignia grande de cabo. Entonces me confunde, entonces ellos tenían un gran respeto por los sargentos. Ellos decían, my sergeant, entonces como vieron mi insignia grande, my sergeant, entonces me llevaron con los sargentos a un camarote. Y el perro junto con los soldados y los otros fueron a la bodega. Entonces en un momento se le desaparece el perro. Y pasa por el pasillo el perro y se pone al costado del inglés. Entonces todos gritaban, perro traidor. Pero nadie se imaginó lo que hizo ese perro. Ese perro levantó su pierna y con la mejor cara y le echó una meada. Le meó los bolsillos. El inglés no sabía cómo hacer. El inglés no sabía cómo hacer. Y todos fue algo... Primero la vergüenza del inglés. No, pero fue algo tan emocionante de todo que empezaron a aplaudir, empezamos a aplaudir, empezó a aplaudir uno y empezaron a aplaudir. Y el inglés no sabía cómo hacer para... Pero, y el perro, y después se vino con nosotros el perro. Entonces, de tal manera que cuando lo desembarcaron, el cabo primero Funes lo llevó y así fue y volvió. Esa historia nos alegró el desembarcar porque todos íbamos mal, porque sabíamos que habíamos perdido algo que con tanto sacrificio nos había costado y que tantos años. Y ese perro, por eso quedó grabado en la memoria de todos los del Regimiento 8. Y creo que en la mayoría de los que iban en Norland, les puedo asegurar que muchos se van a acordar del perro mortero. Porque varias veces, yendo a varios centros, me he encontrado con muchos veteranos de guerra que viajaron y que vinieron en el Norland, y ellos cuentan la historia de nuestro perro, del perro mortero. Y así es como le dicen morter. Morter le dicen. Es el perro mortero que... Argentino que estuvo en la... Sí. Por eso digo que no he escuchado, son más o menos 5 perros, creo, que los que fueron a Malvinas. Pero un perro callejero como ese... Ah, encima callejero, ¿no? Callejero. De los que encontrás en un hospital, de los que encontrás en cual lado, cualquier lugar que están... Este era callejero, pero era lo más fiel. Porque la casualidad de que elegir el lugar donde ir a orinar al inglés no la leí en ningún lado. Como que supiera. ¿Y eso qué les hizo sentir en ese momento? Porque decir, bueno, aplaudimos, pero por dentro. Es como... Porque tiene una simbología eso, ¿no? Digamos. Como lo que no pudimos hacer nosotros. Como lo que no pudimos hacer. Creo que ahí es donde estaba descargado ese aplauso, en esa alegría, creo que estaba descargada un montón de cosas. No solamente aplauso, sino que hubo llanto, muchos lagrimeaban. Pero ese perro nos hizo algo que nosotros creo que llevábamos muy adentro y que nos hacía doler mucho. Lo que pasa es que yo noto algo, perdón que haga esta observación y por ahí no queda bien que yo lo haga, me van a criticar. Tú hablas mucho de nos rendimos, nos vencieron, y no fue tan así. No. Vos sabés que nosotros habíamos hecho un juramento, lloramos nuestros compañeros, mis cursos, habíamos dicho que no nos íbamos a rendir. Pero vino un jefe, no doy nombres porque vino alguien y nos dio una orden, nos dijo de que si no nos rendía íbamos a ser juzgados en el continente. De tal manera que así fue, cuando llegamos tuvimos
nuestro problema, y entonces cuando se empezó a escribir la historia, porque decían que había que escribir, cuando empezaron a hacerse las actuaciones y empezaron a contar, salimos felicitados. Porque no queríamos hacer lo que no queríamos. Como jefe de grupo, mi ambición era morir combatiendo, que mi gente se sienta orgulloso, porque no me movía nada más que mi bandera, mi familia y mi soldado. Para mí valía más mi soldado, mi bandera y el lugar donde estábamos sufriendo. Y fui preparado para eso. Solamente lo único que pensábamos era en eso. Y me siento orgulloso porque tengo compañeros que cayeron, que son los verdaderos héroes. Tengo compañeros que cayeron y ese era nuestro anhelo. Yo como jefe de grupo me pasaba noches enteras detrás de mis soldados sin dormir. ¿De tu grupo perdiste gente? No. Gracias a Dios no.